Estimados docentes, ¿cómo están? Buenas noches. Cada uno de ustedes reciba un cordial saludo a nombre del equipo del Hub de Información y de parte también del área de formación docente que están gestionando estas sesiones. En esta oportunidad me presento, mi nombre es Margarita Torres, soy bibliotecaria del equipo del Hub de Información y vamos a repasar en estas dos sesiones todo lo que corresponde a la actualización en citas y referencias con el estilo de Vancouver. ¿Sí? Entonces, por el chat ya les están compartiendo ustedes tres enlaces muy importantes. El primero es el enlace con el cual ustedes deben de completar para registrar su asistencia. También la encuesta de satisfacción que deben de completar al finalizar. Y finalmente el enlace del aula virtual. ¿Sí? Probablemente haya muchos de ustedes que tengan todavía algunos inconvenientes o demoras. Así que por favor, si pueden verificar si están inscritos o no. En un ratillo les voy a decir si ustedes tienen inconvenientes, a qué canal y por qué medio comunicarlos. ¿Ok? Entonces, permítanme, estoy ahorita presentando mi pantalla. No se ha puesto en tamaño completo. ¿Ok? Pero les voy a explicar un poquito de qué trata este curso de actualización. ¿Sí? Como les dije, vamos a desarrollar sobre todo en el aula virtual. Ahí van a poder ustedes ver los materiales, las PPTs que yo les voy a mostrar, la van a encontrar en el aula virtual. Las tareas que se dejen también las van a encontrar en el aula virtual. Por eso es muy importante que ustedes validen y revisen que tengan el acceso respectivo. ¿Sí? La idea de estas sesiones, tanto la de hoy como la del próximo jueves, es repasar los puntos de citación y elaboración de referencias. ¿Sí? En el punto de citación nos orientamos más a lo que es la cita indirecta, la de paráfrasis y a la cita directa textual. Es lo que vamos a ver dentro de unos instantes. Y para la próxima semana ya vamos a conocer e identificar los elementos más importantes cuando elaboramos una referencia bibliográfica, ya sea una referencia de libros, una referencia de artículos de revista, de tesis y demás. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso o cómo se gestiona la evaluación? ¿Okay? Es muy importante que ustedes revisen previamente los materiales que están colocados en el aula virtual. Por ejemplo, hay una pequeña lectura y de ahí sale una nota, ¿ok? Que se va a sumar para su promedio final. De igual forma, también una evaluación de entrada para nosotros también medirnos y autoevaluarnos y saber cómo estamos iniciando nuestros conocimientos en Vancouver. ¿Sí? Durante las sesiones, muy importante que completen siempre el formulario de asistencia, ¿sí? Muy importante. Y también resolver las actividades que vamos indicando. En este caso tenemos un Slido que les voy a mostrar casi al finalizar la sesión. También hay una actividad opcional, ¿ok? Que es la sopa de letras y un cuestionario, sí, obligatorio, donde ustedes pueden completar, ¿no? Para sacar una nota de participación de la sesión de hoy. ¿Sí? Tanto esta semana como la que viene, tienen que completar tanto el cuestionario como su asistencia. Eso de forma obligatoria. Al finalizar ambas sesiones, ustedes deben de presentar un entregable final que consta en una serie de ejercicios resueltos, ¿sí? Y también completar la encuesta de percepción del curso. ¿Ok? Repasemos nada más estos horarios. El día de hoy estamos iniciando ya a las 6 de la tarde y la sesión va a durar hasta las 8. ¿Ok? Y para la próxima sesión, igual forma, de 6 a 8 también. ¿Sí? Entonces, repitamos hasta ese punto. Toda la información va a estar publicada en el aula virtual. Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente para acceder al aula virtual, ver los cursos, ver las notas o similares, solamente deben de enviar un chat de Hangouts, ¿ok? A la cuenta formaciondocente@continental.edu.p, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Le escriben nada más a la persona. Por ejemplo, hola, mi nombre es Pedro Jiménez, pertenezco al curso de actualización en Vancouver y tengo problemas en el aula virtual, tengo problemas para subir tal vez mis entregables, para completar el cuestionario, ¿sí? Y es un canal donde les van a atender muy rápidamente. ¿Okay? Entonces, mientras tanto, permítanme, voy a ir verificando, genial, gracias. Les han dejado también ya por el chatcito los enlaces nuevamente de asistencia, de la encuesta y también el enlace del aula virtual. Vamos a abrir el aula virtual,
solamente para presentarles y que ustedes también puedan conocer, tal vez no todos han podido interactuar, ¿sí? Así que vamos a revisarlo rápidamente, ¿ok? Este es el enlace. El curso se denomina Actualización en citas y referencias en Vancouver, ¿sí? En la primera parte se está dando la bienvenida al taller, de lo que trata, cuál es el propósito, el sílabo, aquí lo pueden ustedes ver con mayor detalle, el cronograma y los criterios que se van a evaluar. Asimismo, está el foro 1, donde ustedes tienen que realizar la presentación docente, ¿no? Presentarse, cuál es su nombre, la profesión de cada uno de ustedes y en qué asignaturas o asignatura dictan, ¿no? Como un tema de presentarlos. En la siguiente sección, que se denomina antes del taller, aquí van a poder encontrar una pequeña infografía de qué trata Vancouver, cómo se incluye, de cómo funciona, ¿no? Un poco de teoría para que también puedan repasarlo. Y aquí está nuestra lectura, que va a tratar acerca de la honestidad académica, muy importante. Y en base a esta lecturita, tienen que ustedes dejar sus comentarios y opiniones en el foro, ¿ok? Que está aquí también linkeado. Adicional a eso, hay un video también que explica cómo conocer un poquito más acerca del estilo de Vancouver, ¿ok? Y aquí ya aparece la evaluación de entrada, ¿ok? Recordemos, por favor, la fecha de la evaluación está hasta el 20 de marzo, ¿sí? Evitemos, por favor, pasarnos de ese tiempo, ¿ok? Para no demorarnos también en las evaluaciones respectivas. Y recuerden que cualquier consulta o duda que ustedes tengan o algún inconveniente que hayan tenido, pueden hacerlo por el chat de Hangouts al área de formación docente @continental.edu.p o también pueden dejarlas por este foro, ¿sí? Mi persona las estará revisando de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 5, ¿sí? Así que si ustedes dejan su mensajito más tardecito, yo lo estaré revisando al día siguiente dentro de este horario. En la sección durante el taller, ustedes van a poder encontrar la sopa de letras, ¿no? Que es un punto adicional, es algo no obligatorio para ustedes. Aquí pueden darle clic y les va a llevar al enlace para que ustedes puedan completar esta sopa de letras, ¿no? Que es un método dinámico para nosotros reconocer los puntos importantes que debemos de tener en cuanto a integridad. Aquí está nuevamente la misma lectura que les habíamos mostrado anterior, ¿no? Y aquí están las PPTs que vamos a trabajar. La PPT de presentación, aquí la pueden ver, y aquí está la PPT de citas, la PPT de referencias, en formato PDF para que ustedes la puedan descargar. La idea es que ustedes, desde antes de la sesión, vengan leyendo, vengan repasándola, para poder tener una sección más efectiva. Y finalmente llegamos a las actividades. Aquí está nuestra primera actividad que vamos a tener que realizarla el día de hoy. A más tardar, por favor, el día martes. ¿Sí? Se va a dejar solamente habilitado este formulario hasta el día martes. Así que, por favor, tengamos eso también en consideración. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a completar este formulario, ¿no? En base a lo que les voy a explicar en esta sesión. ¿Sí? De aquí va a salir una nota. La próxima semana también, porque vamos a ver referencias, aquí ya está disponible el formulario para que ustedes ya lo puedan ir viendo y también tal vez en base a eso hacerme algunas preguntas en el taller, ¿no? Porque de aquí va a salir la segunda nota, ¿ok? Vamos viendo ya nuestras estructuras, nuestras notas colocadas por aquí y aquí están las rúbricas de evaluación. ¿Sí? Nuevamente, si ustedes tienen alguna consulta de esta parte, la publican o en el foro o también por el chat de Hangouts, ¿ok? Finalmente, ya ustedes deberán de presentar el trabajo final, ¿ok? Que cada sección vale 10 puntos. Tenemos un punto orientado a temas de citas y otro punto orientado a temas de referencias bibliográficas, ¿sí? Es muy importante que ustedes aquí suban su tareita, suban su trabajo, ¿ok? Antes del 20 de marzo también, ¿sí? Como pueden ver, todo acaba hasta el 20 de marzo, porque también nosotros debemos de revisar y hacer las entregas respectivas, ¿sí? Aquí también ustedes pueden revisar las rúbricas y lo más importante, tal vez este horario se
choque con algún otro taller o se choque con alguna clase de ustedes y por lo tanto tal vez no han podido estar toda la sesión con nosotros. Por eso es muy importante que puedan revisar las grabaciones. Esta sesión, como pueden ver, ya está siendo grabada y va a estar publicada en esta parte que dice cierre. Aquí, donde dice primera sesión de Vancouver, en el transcurso de mañana o el sábado estará publicado este videíto y lo sucesivo pasará para la próxima sesión. ¿Ok? Y aquí está finalizando la encuesta del cierre. ¿Sí? Esto todavía va a estar habilitado ya cuando finalicemos la sesión. ¿Ok? Entonces, de esta partecita de la introducción, de la presentación del curso y demás, no sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta, consulta, ¿sí? No sé si me he dejado entender. Ah, se aumentó el tamaño, perdón. Perdón, no lo había visto. Ok, aquí, perdón, profesor Arturo. A ver, y la segunda sesión está para el día viernes. No, me parece que ahí entonces ha sido una confusión de días. Es el jueves 10 y jueves 17. ¿Sí? Voy a corregirlo donde aparecía ese datito de días. ¿Ok? Pero ambos son el día jueves 10 y jueves 17. ¿Ok? Voy a revisar eso en el aula virtual. Muchas gracias, profesor Freddy, por ese detalle. Ok, estoy tomando nota. Gracias. Muy bien. Entonces, de estas partecitas, no sé si estamos claros. Perfecto. Entonces, voy a empezar ya a comentar propiamente acerca de lo que corresponde a las citas. ¿Sí? Que es el primer punto del día de hoy. Para las personas que recién se están conectando, por favor, estoy colocando 3 enlaces por el chat, muy importantes, ¿ok? El primero es importante registrar su asistencia. El segundo, la evaluación de este taller. Y el tercero es el enlace al aula virtual, ¿sí? Lo estaré pasando en algunos cortes, ¿ok? Para que puedan también las personas que tal vez hayan perdido el enlace puedan recuperar. ¿Sí? Entonces, permítame nada más. Está cargando un momentito la presentación de citas. Listo. Genial. Entonces, ¿me confirman, por favor, si se llega a visualizar? Voy a hacerlo lo más grande posible, ¿ok? Pero sí me ayudaría bastante si me confirman por el chatcito si se llega a ver bien. Muchas gracias, profesor Roberto. Genial. Estoy haciendo lo más grande posible para que se pueda ver nítidamente. ¿Sí? Entonces vamos con nuestra primera parte que trata acerca de las citas con el estilo de Vancouver. ¿Sí? Siempre antes de iniciar con todo el ámbito de las citas y las referencias, damos una pequeña introducción de por qué es importante. Porque normalmente pasa que piensan las personas que referenciar o citar es un paso adicional que no es necesario. ¿Y por qué en este caso debemos de hacer la cita o por qué debo de generar o por qué tengo que conocer cómo es el estilo según APA, según ISO, según Vancouver y demás? Dentro del ámbito académico hay un punto muy importante que es la integridad, ¿sí? La integridad académica. Lamentablemente nuestro país y en general América Latina tiene un alto índice de malas prácticas a nivel educativo, ¿ok? Y una de esas, lamentablemente, es el plagio, la copia, ¿no? De trabajos académicos, de tesis, sobre todo. Entonces, una forma para frenar este ámbito, el hub de información incentiva a todas las personas a conocer la importancia de citar y referenciar. Por un lado, para poder frenar
esta mala práctica, pero también porque debemos de dar a conocer las obras originales, ¿sí? En algún momento cada uno de nosotros ha realizado una tesis, un trabajo de investigación. Muchos de ustedes probablemente sean investigadores, hayan publicado sus artículos en alguna plataforma y es por eso importante que siempre se nos dé a conocer, ¿ok? ¿De dónde proviene esta información? ¿Sí? Si yo he sacado mi tesis, ¿no? Y debo también, pues, publicarla tal vez en un repositorio, cuando me citen a mí, cuando me referencien a mí, pues es también un punto para mí a nivel de evaluación, ¿no? Porque hay una forma, tal vez ustedes no la conocen, en, que se utiliza en las publicaciones, en las revistas, ¿ok? En las cuales miden a los autores por la cantidad de veces que han sido citados. Entonces, es una forma de medición para el autor y también para la persona que usa la obra porque le da credibilidad, le da confianza. A los estudiantes siempre le decimos nosotros, es diferente que tú coloques una información que haya sido hecha por ti a que digas, por ejemplo, la OMS en su artículo expresa que, ¿no? Como que le da valor, le da credibilidad, le da ese peso que justamente una tesis, un artículo científico, pues debe de tener. ¿Sí? Y les decía el puntito más importante que era reconocer los méritos ajenos, sobre todo para impedir el tema del plagio y de la copia. ¿Ok? Regreso por aquí. ¿De qué trata estilo Vancouver o por qué es importante o de qué va? ¿No? En general, actualmente hay más de 1.500 estilos de citación. Hay universidades que han generado sus propios estilos o revistas que lo han hecho. Por ejemplo, está Harvard con su estilo Harvard. Está la revista de IEEE que ha sacado su propio estilo, en el cual las personas que quieren publicar en esta revista o en este conjunto de revistas deben de manejar este formato, ¿no? Colocar de esta forma las referencias y de esta forma las citas. De igual forma pasa con Vancouver, ¿sí? Remontémonos un poquito años atrás, a los años 50, 60. La información recién se estaba consolidando. Habían investigaciones, claro, publicaciones de libros, revistas, tesis. Sí, había. Lo que no había era una forma estándar, porque habían personas que utilizaban un estilo diferente o un formato diferente, no estandarizado. En ese momento se reúnen en el ámbito de la biomedicina, ¿ok? Un grupo de representantes de las principales revistas, ¿ok? De medicina, sobre todo estadounidenses, y ellos justamente elaboran esta serie que se denominarían requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas, ¿no? Conocido por sus iniciales, ¿no? Que después pasaría a formar parte de lo que ahora se denomina Vancouver, ¿no? Como el conjunto de pautas para la publicación de manuscritos. Inicialmente solamente apuntaba a la publicación de artículos de revista, ¿no? Como tienes que publicar la revista, tamaño de letra, puntos, el tema de la cita, el tema de la referencia y ya, pero solamente para artículos. Poco a poco este estilo, esta directriz, empieza a tomar forma, ¿ok? Y ya se transforma en lo que se conoce como el estilo de Vancouver, ¿sí? Y inicialmente Vancouver solamente aplicaba para el ámbito de la medicina, pero actualmente ya es utilizado en todo lo que corresponde al área de las ciencias de la salud, ¿sí? A diferencia de APA, donde APA brinda ya las directrices de tamaño de tipo de letra, tamaño de la letra, cantidad del margen, cantidad de párrafos que se deben tener y muchas otras cosas más. Vancouver solamente engloba cómo se colocan las citas y la referencia. No brinda más detalle o más orientación con respecto a estos otros detalles de forma que les decía que sí consideran pues otros estilos, ¿ok? En general, estas directrices que se plantearon en esta reunión que ocurrió en Vancouver, Canadá, ¿okay? Se empezaron a ver reflejadas en el NLM,
que es la Biblioteca Nacional de Medicina, ¿ok? De Estados Unidos, ¿no? Y que nuevamente se reúnen, se agrupan y ya establecen la formación de las normas. Vancouver, ¿sí? Vale decir, Vancouver es una de las pocas estilos de referencia que está publicada al 100%, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero acceder a las normas de ISO 690, yo debo de comprar la norma técnica, ¿no? O su traducción al inglés. En el caso de APA pasa lo mismo. Si yo quiero conocer o acceder a las normas de citación de APA, pues debo de comprarme el librito de APA en inglés o en español, ¿no? Pero debo de comprarlo. Y es algo que no sucede con Vancouver, porque Vancouver está 100% en Internet, ¿sí? Les voy a mostrar el enlace donde ustedes pueden encontrar. Permítanme un ratito. Donde ustedes pueden encontrar a Vancouver 100% disponible para ustedes y es a través de la página del Sitting Medicine. ¿Ok? Les estoy dejando el enlace también por acá para que puedan ustedes ingresar. El Sitting Medicine viene a ser la página oficial, ¿ok? Donde está publicada, pues, Vancouver, ¿ok? Y lo pueden ver. Aquí está, por ejemplo, cómo se deben de citar los documentos impresos, ¿no? Como los journals, que son los artículos de revista, los libros, las conferencias, los reportes científicos y técnicos, las disertaciones y tesis, bibliografía, patentes, artículos de periódicos, también otro tipo de material como los papers, por ejemplo, las reuniones de conferencia, las letters, que son las cartas a los editores, cómo se debe de referenciar en estos tipos de materiales o cómo se debe referenciar un preprint, por ejemplo. De igual forma, el tema de los audios, visual media, como libros que estaban en formato cassettes o que tenían un adicional de CDs y demás, ¿no? Y también cómo se debe referenciar un CD, un DVD, las páginas web, los journals que están en línea, las websites, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, todo está disponible aquí, ¿no? Pero para acceder, nada más debemos de hacer clic en el tipo de documento que requeramos. Por ejemplo, este es el capítulo 5 que habla sobre las tesis. Y aquí vamos a ver al detalle la estructura básica, ¿no? Y después los diferentes ejemplos y excepciones. El único inconveniente tal vez que le podría decir es que está en inglés, ¿sí? Si no es de nuestro dominio, pues podríamos ingresar desde un navegador como el Chrome y activar la opción de traducir, ¿no? Y si el inglés tal vez todavía no es nuestro fuerte. Pero aquí, en líneas generales, lo que ustedes van a poder encontrar son caso por caso. Por ejemplo, ¿qué pasa si la disertación o la tesis que voy a manejar, pues no tiene un título alternativo, ¿no? O tal vez la tesis no tiene un autor, lo que tiene es un conjunto de autores, o también casos así, muy puntuales, ¿ok? Entonces, les presento el Sitting Medicine, está disponible para que ustedes puedan ingresar, puedan descargar, hay opciones también para descargar los PDFs, ¿ok? Sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, tengo la manito levantada del profesor Felipe. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches, señorita doctora Margarita. Simplemente para indicar de que si uno quiere traducir, por ejemplo, en la parte de arriba, porque también utilizo el NSBI para los papers, le da la opción. Si usted sube en la parte, ahí en el clic derecho en la parte gris, clic derecho en la parte gris y le coloca traducir. Ujú. Exacto. Sí, gracias, doctor. Justo es la opción del traductor de Chrome, ¿no? Que como lo mencionaba el profesor, es muy útil, ¿no? Algunos lo tenemos arriba en la ruta, pero algunos podemos hacer lo que dijo el profesor. Lo repito por aquí. Clic y aquí la opción de traducir al español, ¿no? Aquí nos debe salir. Esto sale solamente en la opción de Chrome,
¿ok? Si utilizamos un navegador tal vez como Opera, tenga otro nombre, o tal vez si utilizamos Mozilla, es muy probable que no nos cargue. Pero muchas gracias más bien, profesor, por el aporte, ¿sí? Entonces, regreso por aquí. Pueden ver acá los diferentes ejemplos, ¿no? Para las disertaciones y tesis, que es el capítulo que hemos nosotros diseñado, ¿no? La estructura y demás datitos, ¿no? Y las principales reglas, ¿no? Cómo son, cómo debemos de manejar. Tal vez les decía, si nuestro autor que vamos a referenciar, pues tiene un apellido muy raro o tiene símbolos que no pertenecen a nuestro alfabeto original, ¿no? ¿Qué cosas debemos de hacer? Hay pequeñas secciones que nos van a llevar a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo referenciamos a un autor que está con apellido o ocupa el apellido japonés? ¿No? Aquí nos muestran esos raros y muy poco frecuentes ejemplos, ¿no? Y lo más importante es que está en acceso abierto, podemos nosotros acceder las veces que querramos, ¿no? Y también descargarlo en formato PDF, ¿no? Si ustedes gustan, pues pueden descargarlo ahí por si en algún momento tienen fallos en su red, ¿no? Entonces, regreso por aquí para mostrarles que Vancouver en general, la última edición que sacó es del año 2007, ¿ok? Es la última actualización que tuvo, pero cada sección, por ejemplo, la sección de los journals, de los libros y demás, se ha ido actualizando de vez en cuando. Pueden ver aquí, por ejemplo, las revistas impresas se actualizó este formato en el 2018, ¿no? En el caso de las publicaciones de conferencias, el 5 de agosto del 2020 se actualizó, ¿no? Hay algunos otros que desde el 2009 o 2015 no han tenido casos de actualización, ¿no? Pero es para que ustedes noten, ¿no? Que Vancouver en este caso toma con bastante calma, ¿no? Las precisiones, ¿sí? Para hacerles la comparación, porque siempre me preguntan si también Vancouver ha sacado su versión 2020 o 2021 como ha hecho APA, ¿no? Y en ese caso no, se ha mantenido con su segunda edición, pero lo que sí ha actualizado son algunas secciones, algunas partes, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, una vez presentado el Sitting Medicine, para que ustedes puedan verificar por acá, ¿ok? Ay, disculpe, profesor Carlos, ¿me confirma más bien si ahora sí se ve? Creo que teníamos algún inconveniente por aquí, que no se veía. A Sí, ver. muchas gracias. Genial, genial. Gracias, gracias a usted. En este caso, Miss Marisol, veo su manito levantada. No sé si tiene alguna consulta de este Sí, punto. ¿Cómo sí, está? gracias. Quería saber si el PDF, acabo de descargar el PDF y sale en inglés. No sé si Ujú. solo en inglés sale el PDF, no hay otra opción para el castellano. No, en este caso el PDF, como está con el idioma original, sí, Ujú. solamente le va a cargar en el inglés. Lo que yo le recomendaría, Miss, es que usted más bien imprima la página. Con control P, usted puede imprimir la página y como la página aquí ya está traducida, ahí sí ya le Claro, va a quedar ahí con el sí. idioma español. Ah, ya, ya. Ya, muy Ujú. amable, gracias. A usted, Miss, por la consulta. Muy bien. Entonces, como hemos podido ver dentro de esta paginita, nosotros vamos a poder encontrar pues toda la información acerca de Sitting Medicine en acceso completo. ¿Sí? Voy a regresar nada más a la PPT. Perdón, profesor Saúl, Sí, dígame, gracias. adelante. Quisiera que repita para traducir del inglés al español. ¿Dónde hay que hacer Claro, el clic? Muy permítame. amable, gracias. A usted, no se preocupe. Voy a regresarlo al original. ¿Ok? Aquí podemos ver que la página está en inglés, ¿no? 100%. Entonces, nuestro cursor, como pueden ver aquí, le damos clic derecho y aquí está la opción de traducir al español. Esto aparece en el caso del Chrome, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si nosotros utilizamos otro navegador, tal vez como Mozilla, como Opera o como eExplorer, probablemente tenga otro nombre, ¿sí? Así que podemos utilizarlo de esa forma. Pero si nosotros utilizamos Chrome, como en este ejemplo, solamente le damos clic aquí
y ya se cambió automáticamente todo. ¿Ok? Entonces, no sé, profesor, si Muchas gracias. Sí. quedó Muchas genial. gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a regresar a la PPT para repasar nuestro tema de hoy que va enfocada a las citas. ¿Sí? Permítame nada más. Listo. Ahí está. Lo estoy haciendo lo más grande posible, ¿ok? Porque lo pongo en modo presentación y se queda congelado. Ahí está. ¿Ya? Entonces, habíamos hablado un poquito acerca de Vancouver. Recordemos que Vancouver está 100% disponible a través del Sitting Medicine, ¿no? Aquí está también en la PPT para que tal vez no se les pierda por el chat. La van a poder encontrar ustedes en la PPT, el enlace, ¿sí? Pero es importante que vayamos también aclarando algunos puntos, ¿ok? Siempre hay alguna consulta entre cuál es cita y cuál es referencia. Y la consulta o la confusión cae también porque en el inglés, en general, tanto las citas como la referencia viene a ser la palabra sitting, ¿sí? Entonces, viene normalmente, por eso la confusión, y muchas personas piensan que citar y referenciar es lo mismo. Para aclarar estos puntos, la cita, ¿ok? Se refiere justamente al llamado que hacemos en el cuerpo del texto. Para dibujarlo mejor, he diseñado este borrador de un trabajito de investigación, ¿sí? Por ejemplo, una tareita que le dejamos a nuestros estudiantes. Entonces, nosotros cuando empezamos a desarrollar el capítulo 1, 2, 3 y 4, vamos a ocupar fuentes de información, ¿no? Vamos a empezar a utilizar libros, revistas, tesis, ¿no? Para poder, pues, darle este sustento a nuestro trabajito, ¿ok? Este texto que está dentro, ¿ok? Incorporado a nuestro capítulo 1, 2, 3 o en general a nuestro trabajito, es la cita, ¿sí? Y la cita está compuesta en este caso por el apellido del autor y lo que se conoce como el llamado, ¿no? Que es, en este caso para Vancouver, utiliza la numeración, ¿no? Y el texto que se coloca, ¿ok? Mientras que la referencia, ¿ok? Aquí podemos verla, es una serie de información, ¿sí? Aquí ya podemos ver el título completo, el apellido del autor, de qué, tal vez si es un libro impreso, dónde fue impreso, en qué año, si es una página web, en qué página web, en qué fecha lo consulté y demás, ¿sí? Por eso es importante aprender a diferenciar. En la cita, propiamente Vancouver, solamente es importante que nosotros tengamos la numeración, ¿ok? Mientras que en la referencia, ahí ya colocamos, ¿no? Justamente los detalles de este número, ¿sí? Entonces, para resumir, la cita es el texto, esta llamada, ¿no? Que está dentro del cuerpo de nuestro trabajito y nos guía, nos hace dirigirnos a el documento consultado. Mientras que la referencia es justamente la línea, la dirección, ¿ok? Que se ubica al final del documento y donde vamos a tener todos estos datos, ¿no? Como nombre del autor, título, país, enlace editorial, etc. ¿Sí? Entonces, viendo un poquito más acá, vamos ya a trabajar con las redacción de citas. Pero primero unas pautas generales, ¿ok? La primera pauta que nos brinda Vancouver, ¿sí? A ver, un momentito. Ah, perdón. Sí, sí, doctor, Felipe, ¿qué tal? ¿Tiene alguna consultita? Sí, una consulta. En mi doctorado, por ejemplo, bueno, en redacción científica, nos enseñaron de que cita es cuando uno, como bien indica usted, hace una referencia a un escrito que dijo un autor, ¿no? Por ejemplo, eh, tal autor en tal año dijo esto, pero referencia no también indica, por ejemplo, no solamente de ese autor yo voy a leer una determinada información, sino también puede ser otro tipo de revistas, otro tipo de libros, que no necesariamente los estoy citando, pero sí me sirven de base para realizar mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre cita y la referencia. La referencia me sirve de referencia para llegar a un determinado tema, ¿no?
mientras que cuando yo lo cito, estoy empleando la terminología de dicho autor. No sé si estoy en lo correcto, porque eso es lo que a mí me enseñaron en mi doctorado. Gracias. Gracias, gracias, profesor. Justo es una parte que quería reforzar más bien para la próxima, pero lo voy adelantando, ¿sí? En este caso, o qué es lo normal que ocupamos nosotros cuando hacemos una investigación, es utilizar el término de referencias bibliográficas, ¿sí? Pero, ¿ok? Anteriormente inclusive se denominaba bibliografía. ¿Sí? Tal vez a las personas que ya tenemos tiempo nos suena más bien la redacción o la elaboración de bibliografía, ¿no? Y justamente esa es la afección. La bibliografía, y acomodemos nuestros términos, ¿ok? La bibliografía viene a ser lo que el doctor decía, ¿no? Viene a ser toda la información que yo haya revisado, ¿ok? Pero que no necesariamente he argumentado, he citado en este archivo, ¿sí? Sucede que cuando nosotros vamos a armar un artículo científico, ¿ok? Pues leemos, pues buscamos un montón de información, ¿no? Podemos haber buscado en páginas web, en libros, en revistas y demás, ¿no? Pero supongamos que toda esta información, pues solamente me va a servir a mí para mi trabajo, lo que es puntualmente unas 15 fuentes, ¿no? Tal vez yo he revisado unas 40, pero solamente a mí me van a funcionar 15. Entonces, la referencia, y de acuerdo a lo que dice Vancouver, ¿sí? Esto no quiero tampoco decir que lo que le enseñaron en su doctorado está mal, ¿no? Sino me alineo yo a lo que dice Vancouver, es de que nosotros debemos de colocar aquí netamente los artículos que sí o sí hemos citado y hemos argumentado. Si nosotros hemos leído más para conocer más del tema, pero no lo hemos colocado en nuestro textito, ese texto viene a ser bibliografía. Y de acuerdo a Vancouver, es algo que no debemos de nosotros colocar. ¿Ok? Entonces, hago esta mención porque podría pasar eso, ¿no? Que tal vez nosotros llevemos un estudio o tal vez vamos a publicar en alguna revista y esta revista lo que nos pida es, por favor, preséntanos nuestra bibliografía, ¿no? Entonces definamos bibliografía como todas las fuentes que yo he investigado, pero que no necesariamente he ocupado para este trabajo, ¿sí? Mientras que la referencia sí o sí son todas las fuentes que yo he citado, he argumentado, ¿no? Y las he colocado en mi trabajito de investigación, ¿sí? Eso por aquí para especificar, probablemente el doctor, lo que a usted le hayan explicado es el concepto, la definición para ellos de citar y referenciar de acuerdo a su institución, ¿sí? Porque suele pasar que para algunas instituciones lo que hacen es, para ellos citar es esto, referenciar es esto, ¿sí? Y está bien porque las instituciones tienen sus propias normas y directrices. Pero lo que sí yo les estoy mostrando es lo que indica Vancouver propiamente, ¿sí? Entonces, eso para aclararlo, no sé si le llegué a responder su comentario, profesor Felipe, ¿sí? Sí, ok, entonces está bien. Y en caso de la universidad, ¿en qué caso tenemos o utilizamos Vancouver? Por ejemplo, ¿en qué facultad, en tesis, no? Exacto, gracias. Justamente a ese puntito también quería llegar. La universidad ocupa Vancouver, sobre todo al momento de hacer las tesis para la Facultad de Ciencias de la Salud, es decir, las tesis o los artículos de investigación de medicina, odontología, terapia física, laboratorio y enfermería, ¿ok? Solo para esas carreras, ¿no? Para los trabajitos monográficos que se dejan en las aulas virtuales, ¿no? O en estos trabajos de presentación individual y demás, ahí los docentes utilizan APA, por ejemplo, ¿no? Pero sí utilizan Vancouver al momento de la elaboración de un trabajo de investigación, que en el caso de la universidad, un alumno puede hacer una tesis o un artículo científico académico, ¿sí? Entonces, Ok, gracias. para resolver su consultita, profesor, gracias a usted más bien por hacerlo. Y es importante aprovechar también este espacio para resolver las dudas que tengamos, ¿no? Tal vez nosotros
pues no solamente somos docentes, sino también somos asesores. Y es muy importante tener esto claro, ¿ok? Para poder eh, especificarlo o aclararlo con nuestros estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, regresamos a las citas. Hay que tener, sí, unas pautas generales, ¿ok? Con respecto a la elaboración. Primer punto, que Vancouver, comparación de otros estilos, ¿sí? Puntualmente se centra más en cómo realizar las referencias, ¿sí? Nos dice cómo debemos de listarlas y demás. Y para las citas, solamente nos piden que las numeremos, ¿ok? No hay, por ejemplo, un tipo de cita con enfoque al autor, o no hay un tipo de cita parentética, o no nos piden eso. Simplemente nos dicen, ¿no? Todas tus citas, lo único que deben de tener es el número que corresponde, ¿ok? Que deban de estar listadas por cómo aparece. Para ponerles mejor un ejemplo, ¿sí? Acá tengo algunas capturas de un artículo, que en este caso lo he tomado del artículo Meningitis por Streptococcus, ¿ok? Resistente, que les voy a dejar también en la PPT para que ustedes lo puedan revisar si gustan, donde pueden ver, voy a acercarlo lo máximo, aquí, a ver, para que se pueda revisar. Ahí está. ¿Sí? Voy a empezar a señalar. Pueden ver aquí que hay un numerito, en este caso que está entre paréntesis, ¿no? El 6, el 5, del 2 al 4. Voy a irme más acá. Número 1, número 1. ¿Sí? Estos números vienen a ser justamente la cita, ¿sí? La forma como Vancouver lista. ¿Okay? A diferencia, como les di, otros estilos que sí tiene que ir al apellido, tiene que colocarse la página y demás cosas, Vancouver solamente pide que se numere, ¿no? Que se numere, ¿ok? Entonces, aprendamos eso. Y aquí surge la pregunta, ¿quién va a ser el número 1? ¿Quién va a ser el número 2? ¿Pueden haber dos número 1? ¿O cómo va? ¿Cómo lo coloco? Depende de nosotros al momento en que empecemos a redactar. Por ejemplo, si yo empiezo mi introducción y ya de por sí ahí inserto una cita de paráfrasis, ¿no? Inserto la idea de un texto, ¿no? Entonces yo debo decir, ya, como es el primer autor que yo estoy referenciando, que estoy citando, entonces este autor va a ser mi número 1, ¿sí? Aterrizándolo un caso tal vez, ¿no? Estoy leyendo el Atlas de Moore, ¿no? El Atlas de Moore. Entonces, el Atlas de Moore lo voy a colocar primero, ¿no? Entonces empiezo mi trabajito. El presente trabajo de investigación habla acerca de la anatomía del cuerpo humano, ¿no? De acuerdo a lo leído, a la bibliografía, se entiende por el cuerpo humano como una serie de, ¿no? Y ahí inserto lo que he sacado del libro de Moore. Entonces, como es la primera vez o el primer autor que yo voy a ir colocando, Moore va a ser mi número 1. Si después sigo y ahora hablo del libro de Hibeler y lo menciono también, él va a ser mi número 2. A lo que vamos es de que las citas, ¿ok? Se definen por cómo van apareciendo, ¿sí? Y de esa forma también se van a organizar al momento de las referencias, ¿ok? Que podemos repetir, ¿no? Tal vez nosotros estábamos ya terminando el capítulo 1 y ahora quiero volver a mencionar a Moore, que él era mi número 1. Entonces, vuelvo y hago mención otra vez al número 1, ¿sí? Como pueden ver aquí se menciona una cita de la fuente número 1 y después vuelve a mencionarse, ¿no? Como se coloca como otra cita más. Después por aquí está la número 2, de la 2 al 3 y al 4, ¿no? Todo este parrafito, 5, 6, y podría darse que por aquí yo volvería a mencionar a la número 1, ¿no? Entonces, es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos con Vancouver, porque rompe todo estilo, ¿no? Nos hace pensar diferente a lo que ya veníamos trabajando.
¿sí? Y es lo que queremos trabajar el día de hoy con nuestra cita, ¿sí? Ustedes se van a llevar esta PPT para que la puedan repasar también, leer, y unos artículos adicionales para que puedan entender cuál es el funcionamiento, ¿sí? A ver, veo unas manitos levantadas. Profesor Freddy, ¿sí? Sí, bueno, muy buenas noches, Miss. Mi consulta es lo siguiente. Las citas siempre tienen que estar como superíndice y la otra Excelente. consulta sería si en un trabajo de investigación científica se puede usar, ¿no? Vancouver y APA o solamente tiene que ser un estilo. Gracias. Empiezo por la segunda. En un trabajo de investigación solamente debemos de utilizar un estilo, profesor, solo un estilo, ¿sí? Inclusive el estilo, cuando vamos a publicar, por ejemplo, en una revista, la misma revista nos dice, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a publicar en la revista Acta Médica Peruana, ellos ocupan Vancouver. Entonces, dentro de las normas de publicación, ¿no? Dentro del formato y demás, indican precisamente las citas de paráfrasis y referencias también, todo con el estilo de Vancouver, ¿no? O puede ser que tal vez, disculpen el ruido, publiquen en otra revista. Se me ocurre en una revista de pediatría y ellos, en vez de utilizar Vancouver, utilizan APA, ¿sí? Entonces ahí se cambia toda nuestra cita, toda nuestra estructura por lo que dicta APA, ¿sí? Por eso esa partecita depende, cuando vamos a publicar afuera, depende de la revista, ¿no? Del comité en este caso y de lo que ellos determinen, ¿ok? Sobre el punto número 1, le voy a mostrar justamente que era la siguiente parte, ¿ok? Si la misma nada más Marisol me espera para terminar esta partecita, ¿ok? Nosotros en Vancouver se nos permite que podamos colocarlo en modo superíndice, es decir, el número en exponencial, como hacíamos en matemáticas, como x al cuadrado. El cuadrado así que está arribita se denomina superíndice. Entonces nosotros podemos presentarlo así, en modo superíndice, o podemos presentarlo entre paréntesis con la letra y tamaño normal, o también podemos ocupar el corchete, o podemos hacer un combinadito de superíndices con corchete o superíndice con paréntesis. Pero eso sí, el estilo que nosotros utilicemos, ya sea superíndice, si decidimos utilizar a todo superíndice, entonces todas nuestras citas de todo nuestro trabajito deben de tener el mismo formato. No podemos mezclar en algunos superíndice, en algunos paréntesis, grande, no. Todo de la misma forma. ¿Qué es lo que pide la universidad cuando se presentan las tesis? Es de que se utilice el paréntesis, ¿ok? Con letra normal, ¿sí? Eso es lo que pide la universidad. Vancouver nos dice que podemos utilizar superíndice, paréntesis, corchete o combinado. Pero, repito, la universidad como institución ha decidido que solamente sea en paréntesis, ¿sí? Espero haber resuelto su consulta, profesor Freddy. Aquí me comenta si Sí, quedó muy claro. bien, muchas gracias. De nada. Y ahora sí, Miss Marisol, vamos con su consultita, por favor. Sí, gracias. Eh, bueno, respecto a los estilos, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacerlo de manera automática, haciendo, recurriendo al Word, en el APA, por ejemplo, ¿no? Yo ingreso datos, ahí pongo referencias, me sale una diversidad de, ¿no? de opciones. Yo elijo APA y ahí ingreso la información. Para un artículo, por ejemplo, ¿no? Pongo el autor, ¿no? El título del artículo, etcétera, ¿no? Toda la información que pide. Y una vez que haya ingresado automáticamente, cuando voy a referencia, me sale las referencias tal cual nos indica la norma. Yo quisiera saber si eso mismo existe para la norma Vancouver. Sí, Miss, gracias por la consulta. Justamente, permítame nada más un momentillo, voy a dejar de compartir para poder mostrarle. Lo que menciona la Miss se conocen como gestores de referencia, ¿sí? El más conocido o uno de los más conocidos es, por ejemplo, Mendeley, que es un gestor de referencias y trabaja de la siguiente forma. Nosotros subimos información a
permítame, mejor voy a compartir toda la pantalla. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, esta es una hoja Word. Y lo que dice la Miss es que podemos trabajar con el gestor de referencias del propio Word, ¿no? Aquí demora un poquitillo nada más en cargar. ¿Qué es lo que hace ¿Podría este ampliarlo gestor? un poquito más su pantalla, por favor? Aquí, ¿está bien? Sí, Aquí, no se mira, por ejemplo. visualiza bien. Ya, ahora sí. Ah, ok, Gracias. genial. Entonces, vamos a empezar a pensar que nosotros estamos escribiendo pues todo nuestra investigación, ¿no? Empezamos a escribir. Y después vamos agregando las citas, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Entonces, lo que dice la Miss es que ella utiliza el estilo de El APA. el gestor exacto de Word, ¿no? Utilizando el estilo de APA, que acá sale, ¿no? Acá sale APA. Pero si usted despliega Miss, aquí va a poder encontrar otros estilos, ¿no? Inclusive puede usted importar, ¿no? Puede importar otro tipo de estilo. Acá usted puede encontrar el estilo de Vancouver, Por ejemplo, ahí pero, en Vancouver yo he buscado y no existe, ¿no? Y acá claro, está mostrando, no hay, o ¿cuál de ellos es? ¿El es MLA? MLA, exacto, Miss. Ya, Aquí ya sale con el estilo de MLA, que es el nombre del Library Medicine, ¿ok? Que ya. es el estilo que más se asemeja que usted puede utilizar. Hay otras personas que también utilizan Mendeley cuando elaboran sus referencias, ¿no? Entonces, es una forma también, es un gestor. ¿Qué es lo que nos ayuda? Porque no siempre nos recordamos, pues, esto de citar o esto de referenciar o cómo era la referencia, o cómo era la estructura de la referencia de una tesis. Entonces, como no siempre nos recordamos, justamente para eso tenemos nuestros gestores, que podemos utilizar el gestor del Word, que es este que ya viene de por sí incrustado, o podemos utilizar el Mendeley, ¿sí? El Mendeley se integra bastante con el Word, ¿sí? Y nosotros es el que mayormente recomendamos, porque a veces el de Word tiene pequeñas fallas o limitaciones, como hemos visto, ¿no? Pero el Mendeley en general, lo que nos ayuda es a integrar, por ejemplo, nuestras referencias. ¿Ok? Por ejemplo, puedo ver aquí. Les voy a mostrar nada más cómo funciona un gestor, ¿sí? Porque yo no he subido información en el Mendeley, en el Word, perdón. Así que les voy a mostrar cómo funciona Mendeley, ¿ok? Como gestor. Por ejemplo, les decía, este textito de aquí, vamos a suponer de que es un párrafo que yo estoy citando, ¿sí? Entonces voy a decir, este párrafito pertenece voy a ver por acá, un artículo, a este artículo de aquí, ¿sí? Previamente para eso yo tendría que haber subido mi información, todos los artículos que he utilizado a mi sistema de Mendeley, para yo poder determinar y decir, este artículo, o este parrafito, perdón, pertenece a este artículo. Así que lo que yo necesito, por favor, es que insertes la cita. Entonces, como ven, se inserta la cita, ¿no? Entonces, esto por default está en el estilo de APA, pero yo le puedo cambiar aquí puedo cambiar el estilo a Vancouver. Entonces, aquí ven, ya se puso entre paréntesis 1 porque de esa forma es como Vancouver ocupa. Si después aquí yo quiero insertar otra cita, ¿no? Por ejemplo, me voy aquí, inserto otra cita, ¿no? Ya sale la cita número 2, ¿no? Entonces, está automatizado, ¿no? Y finalmente, ya cuando yo quiero, por favor, que se coloquen las referencias, entonces, por favor, inserto las referencias y como ven, ya se colocó con el estilo de Vancouver. ¿Ven? Esto es un gestor. Esto, lo que les estoy mostrando, se denomina gestor de referencia. ¿Ok? Y lo que mencionaba la Miss es que ya utilizaba el estilo de el gestor de referencias de Word y que ahí ella no encontraba Vancouver. Y es justamente una limitante, Miss. El que más se parece es el del MLA, aunque tiene algunas fallitas, ¿no? Que usted podría corregirlo manualmente. Pero en mi opinión, en temas de gestores, les recomiendo pues Mendeley, sí, que pueda utilizar. Espero haberle ayudado con su consultita, Miss. Ujú. No sé Sí, si... precisamente
Acabo de hacer el ejercicio con el MLA, ¿no? Ujú, Ingresando datos, ujú. pero me sale, en la cita me sale solo el apellido entre paréntesis, no Ujú, me sale el numerito, o cómo claro. tengo que hacer ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero escribir un artículo en una revista de salud, Ujú, y veo ahí que utilizan el Vancouver con esos superíndices, ¿no? Con el número de exacto. superíndice. Entonces, bueno, yo no soy experta en Vancouver, ¿ya? Entonces, Ujú, lo que yo manualmente lo puedo hacer con poniendo el paréntesis así en exacto. número normal, ¿no? Paréntesis o corchete. Pero cuando ya me sale el superíndice, ¿no? Y quiero ir luego a la referencia, me sale o bien en la página, ¿cómo puedo decir? En el último lugar de la página, pero no me sale como una referencia, ¿no? Con Ujú, estilo Vancouver. En exacto, eso sí. tengo dificultad y quisiera aprender. Claro, Miss. Lo que sucede es de que de por sí el gestor de Word tiene estas limitantes, ¿no? Lo que yo también le recomendaría es que también cambie de gestor, ¿no? Puede usted utilizar el Mendeley, que es muy práctico, o también puede utilizar Zotero, Note, que hay otros gestores que le van a poder ayudar, porque de por sí el Word solamente maneja pues los más comunes, ¿no? Los más utilizados, como APA, ISO y demás, ¿no? Y también está todavía inclusive en el tema de APA, muestra todavía la sexta edición, ¿no? Que ya Ujú, está desfasada. sí, Entonces, ujú, sí, mi recomendación para usted, Miss, si está buscando mejorar su gestor, le recomiendo utilizar Mendeley. Como ha visto, es bastante práctico y está en sintonía, ¿no? Con lo actual. ujú. Ya, ya, gracias. No se preocupe, Miss. Entonces, había otra manita levantada por aquí. Ah, que Sí, repita, disculpe. A sí, ver, por por aquí. favor, eso del Mendeley, por favor, ¿cómo lo he Ah, hecho? Por ya, favor? claro. Sí, Miss, En este caso, justamente también igual que el profesor Carlos, quería ver ujú, cómo ¿cómo? incrustar Mendeley ¿cómo se llama? En mi plataforma de Word. Ah, ok, ok. Bueno, esos son otros pasitos, ¿sí? En líneas generales, lo que debemos de hacer es ingresar a la página de Mendeley. Acá les voy a dejar, ok, Mendeley, ok. Tenemos que generarnos una cuenta, ¿no? Una cuenta que es de forma gratuita, ok. Si ustedes ya tienen una cuenta en la página de Elsevier, por ejemplo, ya automáticamente jala sus datitos, como pueden ver acá, ¿no? A mí me jala ya mis datos con mi cuenta de Elsevier. Si no, pues nos creamos. Y una vez que nosotros iniciamos sesión en Mendeley, pues comenzamos a guardar. Como guardaríamos en un Drive, ¿no? Comenzamos a listar pues todas las fuentes que vamos a empezar a utilizar en nuestros trabajos de investigación, ¿no? Como tesis, enlaces también de página web, me permite hacer eso y demás. Por ejemplo, aquí yo tengo bastantes artículos de psicología, de medicina y demás, porque nosotros como hub también capacitamos en Mendeley, ¿no? Y una vez que nosotros subimos, ¿no? Subimos aquí, solamente abrimos nuestro Word, ¿ok? Y lo embebemos, ¿no? Lo embebemos, pero para eso, eso sí es un pasito muy necesario, es que mi Word sea un Word original, ¿ok? Y que esté vinculado a mi correo continental. ¿Sí? En este caso aquí pueden ver que está con mi correo mtorre@continental. Si ustedes verifican, probablemente sus Word están con su correo de Gmail o ni siquiera están logueados, ¿no? Entonces, nosotros por pertenecer a la institución continental, tenemos el beneficio de tener el paquete de Office 365 actualizado. Entonces, eso también es algo que debemos de revisar, ¿no? Y una vez que tenemos esos dos pasitos, es como agregar un plugin adicional donde ya podemos tenerlo y utilizar Mendeley Sites, ¿no? Si ustedes gustan, puedo revisar más bien si tengo mi PPT de Mendeley, donde le explico estos pasitos. No recuerdo si estaban en la programación del mes de marzo, porque también dictamos nosotras
cómo hacer todo este proceso que les estoy intentando resumir ahorita, pero les recomiendo de verdad que puedan llevar estas sesiones de Mendeley. Son muy necesarias y nos ahorra pasitos. ¿Por qué es importante conocer Vancouver? Porque Mendeley, si bien es cierto, como han visto aquí, ya nos da el formato de la cita, la referencia, pero probablemente tenga algunos errores que nosotros podemos modificar, ¿no? Podemos hacer nuestros cambios, nuestras precisiones. Por eso también es importante que sepamos las dos cosas, cómo funciona Mendeley y cómo se cita y se referencia con Vancouver, ¿sí? Entonces, eso les confirmaría, les parece, en el transcurso tal vez del día de mañana podría ver si puedo subir en el aula virtual una PPT que tenga de Mendeley con el paso a paso así para crear la sesión y demás, ¿ok? Pero eso ya sería como algo adicional a lo que vamos a repasar hoy día, ¿sí? A ver, por aquí. Espero haberlos ayudado más bien con estos Sí, temas. y por favor, algo chiquito, lo que has hecho hace rato para eso automatizado que Ah, comentaste, ¿no? claro, claro. Eso, por fin. Permítame, voy a borrarlo nada más, todo, para hacerlo de cero, ¿ya? Les decía, nosotros cuando empezamos a escribir, ¿no? Y nuestras tesis y nuestros artículos de investigación, pues siempre dejamos para el final las citas. ¿Cómo hacemos? Colocamos aquí al final de la cita, ¿no? Del párrafo que yo he citado, voy a hacerlo más grande, ¿ok? Ahí, acá está mi párrafo que yo he escrito y que he citado, entonces aquí voy a insertar la cita. Como yo ya tengo el Mendeley instalado, me doy clic aquí y aquí me va a aparecer todo lo que yo he guardado, ¿ok? Demora un poquitillo, ahí está abriendo. Y van a aparecer todos los artículos, libros y demás que yo tengo en mi biblioteca, ¿no? Entonces yo solamente selecciono, este parrafito lo saqué del autor, se me ocurre Bracho, entonces yo selecciono, ¿no? O podría ser inclusive que este parrafito que yo he parafraseado pertenezca a 2 o 3 autores, entonces yo puedo marcar a más personas, ¿no? Puedo marcarlos. Y de esa forma lo inserto, ¿ven? Como ya se quedó con el estilo de Vancouver, ¿no? Ya lo listó con este formato. Ahora, otra vez, por ejemplo, voy a volver a insertar al autor Bracho, pero ahora voy a insertar otro artículo, se me ocurre, a este autor de aquí, que es Mendoza. Entonces inserto y aquí viene la norma que les estaba explicando, ¿no? Que es ahora la norma 1 y la 3. ¿Cómo exporto las referencias, la estructura de la referencia? Para eso me voy acá donde dice More, o More, y voy a la opción de insertar bibliografía, continuo, y ya tengo aquí las 3 referencias, ¿no? De estas 3 fuentes, ¿no? ¿Sí? No sé si ahora se vio mejor, profesor. Sí, muy agradecido con usted. Genial. Entonces, Una sí, consulta mis. última. ¿Y cómo hago para que salga así en superíndice? Porque aquí está saliendo un número normal. Sí, Porque en este yo caso, reviso, sí, ajá, adelante. en este caso, mi sí, Mendeley, perdón, se ha guardado con la configuración del paréntesis. Sí tendría que hacerlo manualmente. No, aquí sí Ay, no podemos codificarlo porque así ha sido guardado. sí, porque una Ujú. diversidad de artículos de salud que yo leo tienen así citas con superíndice. Sí, Entonces, mis, sí, eso es. es variadito, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, sí, ¿no? Y va a depender, como le decía, hay revistas que nos piden que la cita se haga en superíndice o que se haga con el corchete o que se haga con el paréntesis, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptar. Por eso, utilizar los gestores es bueno, nos acorta bastante tiempo, ¿no? Pero también hay algunos errores, ¿no? No todos son 100% perfectos, ¿no? Como le decía, Mendeley es muy bueno, pero solamente no nos genera el superíndice, nos deja el formato nomás del paréntesis, ¿sí? Entonces, me voy por aquí para continuar, ¿ok? Entonces, como hemos podido ver, un parrafito puede tener, ¿ok? Puede tener información de varias fuentes, ¿no?
Lo que normalmente pasa esto cuando publicamos en revistas de medicina, ¿sí? Y es de que nos limitan la cantidad de palabras. ¿Sí? Por ejemplo, nos dicen, ok, vas a publicar tu artículo, pero, pero solamente tienes un máximo de 1000 caracteres o 1000 palabras, ¿sí? Que tienes que presentar. Entonces ahí como que nos limita, pero nosotros queremos pues colocar toda nuestra investigación, colocar todas las citas y demás. Entonces, por eso es de que utilizamos normalmente la cita del parafraseo, ¿no? En el parafraseo nosotros resumimos brevemente la idea que se dice en la fuente, ¿no? Como les digo, normalmente a los estudiantes, sobre todo, sacar aquí lo más importante, ¿no? Lo principal. Y lo plasmamos con nuestras propias palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy leyendo todo un libro, ¿ok? O todo un reporte médico, por ejemplo, acerca del avance de la vacunación en el Perú, ¿no? Los reportes y demás, yo solamente voy a extraer lo que a mí me interesa, de lo que voy a hablar, ¿no? Y de lo que necesito que justamente me dé el soporte, esta fuente de información. Entonces, puedo yo ocupar tal vez para este párrafo, puedo sacar información del MINSA o puedo sacar información de la OMS, ¿no? Entonces, como voy a referenciar a probablemente 2 autores para hacer este párrafo, entonces ahí es donde ocupo pues las comas, por ejemplo, ¿no? Para decir que esta cita pertenece o tiene la idea de 2 o de 3 autores, ¿no? O también puedo colocar el guioncito, ¿sí? Para lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo va coma? ¿Cuándo va guión? Es dependiendo de las fuentes, ¿no? Si son fuentes no seguidas, por ejemplo, tengo a la fuente 7, a la fuente 9 y a la fuente 14, entonces ahí sí las tengo que listar a través de las comas enumerativas. Mientras que en el caso del guión se utiliza cuando son rangos, ¿no? Por ejemplo, 10-12. Quiere decir que este parrafito, ¿no? Tiene información de las fuentes 10, 11 y 12. ¿Sí? O como vimos en el ejemplo de acá de Vancouver, miren aquí, se puso por comas, ¿no? Porque solamente han sido 2 fuentes, ¿no? 2 fuentes. Si aquí hubiera utilizado la fuente 5, hubiera sido coma 5 y así, ¿no? Entonces, eso por aquí, ¿ok? Y ya que les estaba mencionando, Vancouver solamente reconoce 2 formas, ¿ok? De presentar las citas. La forma de paráfrasis, que dicho sea de paso, es la más utilizada en medicina. Se podría decir que un 70% de las publicaciones que se hacen son de paráfrasis. Muy poco van a encontrar ustedes una cita textual o cita directa, ¿sí? Y es por este tema del ahorro de la cantidad de caracteres que nos piden normalmente cuando vamos a publicar. ¿De qué comprende o qué jala o a qué se debe una cita indirecta o de paráfrasis? Es colocar la idea del autor, pero con nuestras propias palabras, ¿sí? Redactarlo a nuestro estilo. Algo que repasemos siempre, ¿no? Es de que por más de que hayan estudiado 2 estudiantes, valga la redundancia, juntos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo a ustedes, que son 20, a todos, disculpen el ruido, les dejo ahorita un párrafo, ¿no? Y les digo, sáquenme aquí su cita de paráfrasis. Entonces, probablemente, tal vez el profesor 1 saque y esté orientado tal vez al tema de el avance de la vacuna, mientras que otro va por el lado de que tal vez el proceso está demorando mucho y que en comparación con otros países debería de haber avanzado más, etcétera, etcétera. Cada uno lo va a hacer a su estilo, cada uno va a utilizar diferentes palabras, ¿no? Diferentes formas. Por eso es que la cita de paráfrasis es muy requerida en el caso de Vancouver y en el caso de medicina sobre todo, ¿no? Nos piden bastante porque es más rica en tratamiento de información. El caso de la cita textual es copiar literalmente lo que dice, ¿no? Mientras que en el parafraseo se pide un pasito más, ¿no? Que es esta transformación de ideas. Entonces, en el caso de las citas, justamente de paráfrasis, ¿cómo se colocan? Entonces, si yo estoy parafraseando, ¿qué dice Vancouver? ¿Cómo debo de hacerlo? Se coloca
el parafraseo que nosotros coloquemos, ¿no? Es simplemente el texto. No va ni en cursivas, no va con comillas, no le cambio el tipo de letra, nada por el estilo. Simplemente coloco el texto, ¿no? Como cualquier otro, y para saber que este párrafo ha sido resultado de una paráfrasis, ahí es donde coloco, al final del texto, sin espacio, eso sí, todo juntito, van los números de las fuentes a las que pertenece. Por ejemplo, este pequeño parrafito que dice el mayor rendimiento para el cultivo de muestras de sangre médula ósea siendo positivos el 75% de casos, esto es un extracto, una síntesis de lo que dice la fuente número 1, la fuente número 20 y la fuente número 23, por ejemplo. O, por el otro lado, igual, puedo yo solamente hacer mi cita de paráfrasis de una sola fuente, como vemos aquí. ¿Sí? Pero lo que quiero explicar por este lado es de que la cita de paráfrasis no lleva ningún formato, ¿no? Lo único que se nos pide es de que vaya el número que corresponda sin espacio, eso sí, al finalizar el documento, ¿sí? Como vimos aquí en nuestros ejemplitos, ¿no? Aquí, ¿no? Pueden ver, está pegadito, ¿no? No tiene ningún detalle adicional. Por eso sabemos que es una cita de paráfrasis, porque no se ha ocupado, pues, unas comillas y demás. Cosa que sí pasa. Aquí tenemos un ejercicio que les voy a dar en un ratillo, ¿ok? Para poder verlo mejor. Lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Cosa que sí pasa con la cita textual. Y ahí sí, Vancouver nos dice, ok, tienes que acá utilizar comillas. Las comillas que se conocen como comillas dobles, ¿ok? Y eso sí, tampoco puedes tú copiar toda una hoja y traerlo acá. No. Lo máximo que puedes considerar en citas textuales son 5 líneas de texto, ¿sí? Así que saca lo más prudente, lo más necesario y lo colocas acá de forma textual, ¿ok? Entonces vamos con el ejercicio, ¿sí? Les voy a mostrar yo para poder explicarles. Este parrafito de acá ha sido extraído de esta publicación, El valor de la conciencia y la salud mental, que lo pueden ustedes ver desde aquí. Les dejo siempre las referencias para que vean la información. Entonces, todo este parrafito, por ejemplo, les pediría a ustedes que la parafraseen, ¿no? Y probablemente lo que haga cada uno de ustedes es leerlo, analizarlo y sacar la idea principal, ¿no? Yo tengo aquí, a la luz de la ciencia natural, no es de riesgo afirmar que la mente se difunde en el espacio, en interconexión, en las conciencias. Entonces, ¿qué papel juega en este concepto la medicina? La respuesta es que la mente tiene implicancias en el organismo, en sus escalas, hasta la intimidad celular y desempeña la función central en el sistema, ¿no? Entonces, de lo que ustedes hayan entendido, probablemente la cita de paráfrasis sea una o dos líneas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque todo este párrafo nosotros lo estamos resumiendo. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿No? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿No? Que probablemente, y aquí no es aquí, y eso quiero también aclararlo, no es lo que yo creo o lo que mi opinión dice del texto. No, es solamente basarnos en este texto y sacar, ¿no? La idea principal, ¿sí? Entonces, justamente es un ejercicio que nosotros tenemos que aprender a hacer, porque a veces sin querer colocamos pues nuestra opinión, ¿ok? O nuestro concepto. Mientras que en la cita paráfrasis no, simplemente tenemos que resumirlo, ¿no? Analizar, sí, resumirlo en máximo un par de líneas, lo que quiere decir este artículo o este párrafo que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, aquí tienen ustedes el enlace para que puedan revisar todo el artículo que está publicado en Redalic. Aquí está, ¿no? Que habla acerca justamente de la conciencia de la salud de enfermedad, ¿no? Para que puedan leer. Un artículo bastante interesante. Entonces, pueden hacer ustedes el ejercicio. No les digo ahorita que lo hagan, ¿ok? Pero pueden llevarlo como tarea para su casa.
Agarren un párrafo de este artículo. ¿Cómo lo resumirían? ¿No? En una o dos líneas. ¿Okay? Así, con palabras simples, sencillas, ¿no? ¿Cómo lo resumiría cada uno de ustedes? ¿Okay? De eso se trata la cita de paráfrasis, ¿sí? De resumirlo, sintetizarlo, ¿no? De tal forma que se pueda también comprender o básicamente resaltar, ¿no? Lo que yo quiero, justamente este artículo obviamente es muy grande, ¿no? Son 15 hojitas. Entonces, yo puntualmente me abordo a este tema de los resultados, ¿no? Tal vez en la parte de resultados él muestre un cuadro de avance o tal vez una serie de experimentos. Entonces, yo simplemente veo los experimentos y resumo, ¿no? Que se demuestran que de 7 a 10 personas vacunadas contra la influenza no han vuelto a pescar, ¿no? No han vuelto a enfermarse. De esa forma, así sintética, he podido resumir lo que este artículo, por ejemplo, pues me diría, ¿no? Acerca de la influenza, ¿no? Con algunas palabrillas. Y es algo muy difícil al inicio de hacer, porque siempre, como les decía, eh, metemos nuestra opinión y lo hacemos sin querer, ¿no? Considero que el autor aquí quiere decir, no, eso ya no es parafrasear. Parafrasear es colocar directamente lo que el autor dice, ¿no? Se demuestra que 7 de cada 10 vacunados contra la influenza, pues no volvió a tener ninguno de los síntomas. Así, directo. Aquí no coloco normalmente de acuerdo a lo que el autor comenta o no, o se difiere de, no, ese tipo de presentaciones no va, sino de frente. Se coloca el parrafito con la línea que corresponde, ¿sí? Entonces, de esta partecita estamos claros, se está entendiendo, se va comprendiendo. A ver si me comentan por aquí, porque después va a haber, sí, una tarea para evaluar, ¿ok? Recordemos que en el aula virtual vamos a encontrar nuestra primera tareita, aquí en la sección durante el taller. Aquí está, ¿no? Y justamente se les va a preguntar algo sobre lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces recuerden, por favor, si tienen preguntas, dudas, con total confianza, no tengan miedo a preguntar, ¿sí? Muchas gracias a la Miss Lipselot por confirmarnos por el chatcito. En el caso de una cita directa o textual, ¿sí? Como les decía, es colocar también lo puntual, ¿no? Lo puntual que se requiere de resaltar tal vez de esta referencia, de esta fuente de información que yo estoy tocando. Aquí sí, Vancouver, repito, lo que nos dice es, ok, si tú vas a colocar una cita textual, solamente puedes colocar un máximo de 5 líneas, ¿sí? Entonces, tomando el ejemplo, si yo tengo perdón, aquí está, este artículo, y yo quiero referenciar todo este párrafo, no puedo hacerlo. Solamente, voy a acercarlo más, debo de buscar 5 líneas a lo máximo para llevarlo de forma textual, ¿no? Inclusive hay profesores que acortan, ¿no? Acortan para que solamente quede aquí el texto o la mención que dijo tal persona, ¿sí? Es una forma también en la que lo trabajan, ¿no? Y lo acortan. ¿Cómo sabemos que un texto ha sido acortado? Porque utilizan los puntos suspensivos, ¿no? Por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso se definen por la OMS como, y probablemente la OMS en esta referencia haya dicho, ¿no? El sobrepeso se define como el acúmulo de grasa normal o excesivo que puede afectar la salud. ¿Ven? Entonces, pero como yo solamente debo de colocar un máximo de 5 líneas, entonces preciso, quito las cortesías, quito las presentaciones que puedan pues ser repetitivas o temas de protocolo y coloco nada más lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo que dice la OMS sobre la obesidad y el sobrepeso? ¿No? Puntualmente, nada más. ¿Qué dice? Que el acúmulo de grasa normal o excesivo puede afectar la salud. Listo.
Probablemente haya más texto. Entonces, para eso yo voy a ocupar nuevamente los puntitos suspensivos, que quiere decir que hay más por aquí. Y obviamente el llamado va después de estas comillas, ¿sí? Se ocupan normalmente las comillas dobles, no las comillas inglesas que se conocen como las angulares, que son como el símbolo de mayor y menor, o las comillas simples, ¿sí? De acuerdo con Vancouver, se utilizan este tipo de citas, ¿ok? Y podemos colocarlo también así, ¿no? Colocar el parrafito, ¿no? Y aquí el numerito que nos toca, ¿no? Depende de nosotros, ya esto es redacción, esto no tiene nada que ver con Vancouver. Si nosotros queremos enfatizar y decir, sí, este párrafo es de la OMS, yo en mi redacción puedo colocar, ¿no? La OMS define que esto, ¿no? Pero esto es parte de la redacción. Vancouver no nos obliga, ¿no? Podemos colocarlo así de frente, como hemos visto en este párrafo, ¿no? No obstante, la aparición de los sistemas de información electrónicos y demás. No se ha mencionado para nada en ninguna parte de qué autor es, porque esa información ya lo veremos, ¿no? En la referencia. Esto más bien corresponde a la redacción que tiene el mismo autor, ¿no? Yo como autor decido que acá sí quiero que aparezca la OMS, porque la OMS pues le da el peso a mi trabajito, ¿no? Entonces yo por eso lo coloco. Pero Vancouver, lo único que nos dice en el tema de citas textuales o directas es que no nos olvidemos de la comilla y de colocar el numerito al que corresponde. ¿Sí? Entonces voy aquí porque me parece una manito, Miss Marisol. Sí, y en el caso de la cita textual, en Vancouver no se pone el número de página, porque en APA sí se considera, ¿no? El número de Exacto. página de donde se ha extraído la cita. Sí, exacto, Miss. Justamente lo único que nos pide Vancouver es no te olvides las comillas y la numeración. No nos pide colocar la página o el párrafo como si lo hace APA, ¿sí? Esa es una diferencia, ¿no? Porque APA sí tiene diferentes tipos de estilos de cita, ¿no? Pero no, Vancouver Miss puntualmente, si vas a hacer una cita textual, no te olvides tus comillas y colocar el número de la fuente o fuentes a la que pertenece. Y cómo nosotros, por ejemplo, uno que lee el artículo o el libro, al momento de estar dando lectura a ello ve comillas, ¿no? Y cómo sabemos de qué número de página ha extraído esa información. Claro, en ese caso sí es el déficit que tiene Vancouver, por así decirlo, porque no ayuda o no piensa en el lector, como usted lo indica, ¿no? La llamada o APA pide al autor que coloque la paginación, justamente es para lo que usted dice, Miss, para ayudar a la persona que lee, ¿no? A esta persona que en un futuro pues va a leer nuestra tesis o nuestro artículo y pues va a querer revisar esta otra fuente, nuestra fuente base. Pero sí, Vancouver aquí es muy puntual, ¿no? Con la serie, con las definiciones y es lo único que ocupa, ¿no? Y como le decía, Miss, también es muy probable que la revista solamente pida esto, que cuando usted publique en un artículo, perdón, publique un artículo en alguna revista, solamente le pidan esto también. No le van a pedir tampoco la paginación, ¿no? Porque son bien ahorrativos con el tema de los espacios y de los caracteres. Ya, muchas gracias. No, de nada, Miss, de nada. Entonces, para ver, por ejemplo, un ejemplito, perdón, a ver, aquí está, de citas. Miss Margarita, una consulta. ¿Citas? En el Sí, parafraseo, permítanme, no regreso hay por un acá. número de líneas que podamos considerar, así como en la cita directa. Excelente pregunta. No, no la hay, no la hay. Aquí nos dejan a nuestra decisión, ¿no? Cuánto vamos a parafrasear, ¿no? He visto yo artículos que han citado, pues, han parafraseado, pues, una investigación grande, ¿no? Y que normalmente viene a ser un párrafo.
a lo máximo, no ha pasado de eso. Y Vancouver ahí sí no precisa mucho porque el parafraseo, la extracción en general, pues como ya de por sí es un resumen, es una abreviación, pues no lo determina, ¿no? Nos dice sí, tiene que ser 4 o 5 líneas como máximo. No, solamente esa normativa la dejó para las citas textuales. Espero haber resuelto su consulta, profesor, por aquí. Sí, gracias. Genial. Entonces, les mostraba este ejemplito. Acá tengo un ejemplo de un artículo de revista para que ustedes también lo puedan revisar. Es un artículo publicado en Redalic, ¿ok? Que habla de la enfermería en salud pública. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, voy a hacerlo más grande. Aquí está, ¿no? Es un artículo de enfermería, ¿ok? Pero que ha utilizado el estilo, la norma de Vancouver, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué es Vancouver? Ajá, aquí. Aquí podemos ver el superíndice, ¿no? Obviamente el superíndice debió de haber estado al costado de la O, ¿sí? Dato importante, ¿ok? Siempre el superíndice o la numeración tiene que estar al final del texto, ¿sí? Entonces, aquí le faltó ese dato. ¿Ya? Podemos ir bajando, ¿no? Aquí también vemos otra numeración. Y acá hay otras numeraciones, ¿no? De acuerdo a lo que dice Vancouver. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomáramos un párrafo de aquí, ¿no? Lo máximo, recordemos que debemos de tomar son 5 líneas. Entonces, aquí podemos abreviar y yo me puedo llevar esto, ¿no? Si yo me llevo este párrafito, si me llevo esta idea, lo que dice Vancouver es que yo no debo de olvidarme de colocar las comillas y el número que le correspondería a esta referencia que saco, ¿sí? Entonces, eso, por favor, es lo que nos tenemos que llevar, que toda cita directa, siempre o textual o literal, también le dicen, siempre lleva sus comillas, ¿ok? Mientras que la de paráfrasis viene a ser como resumen, ¿ok? O sea, recordemos esto, por favor, porque hay una preguntita de eso en el aula virtual, en la tareita, ¿ok? Y ya deben, por esa forma, pues repasar la respuesta, ¿ya? Tal vez la tareita nos diga, ¿qué es lo que nos dice Vancouver con respecto a la cita? Recordemos que Vancouver lo único que nos pide, ¿qué cosa es? Que los numeremos, ¿no? Que si vamos a ir colocando a nuestros autores, pues respetemos la numeración, ¿no? No va el detalle de las páginas, no es obligatorio colocar el apellido del autor o el año, no. Aquí esas cositas no van. En Vancouver, lo más importante es que no nos olvidemos, pues, el número respectivo y lo coloquemos en nuestra referencia, ¿sí? En nuestra cita, perdón, en nuestro parrafito que hemos citado, ¿sí? A ver, ¿qué otra pregunta más les podrían hacer? Les podrían dar a ver algunos casos para que ustedes identifiquen, ¿sí? Así que muy atentos con esta partecita, ¿ok? Entonces, vamos a darnos un pequeño break, ¿les parece? 5 minutos nada más. Retornamos a las 7:38, ¿ok? Tal vez para que se puedan estirar un poquito. Y vamos con la parte final, que va a corresponder a trabajar en un slido, ¿sí? Voy a nada más mutear mi micro, pero voy a seguir aquí conectada, ¿sí? 7:38, regresamos. Gracias.
Listo, entonces regresamos de nuestro break. Les he compartido por el chatcito un enlace de Slido, ¿ok? No sé, por favor, si todos pueden ingresar. Slido es una herramienta de gamificación. Probablemente algunos de ustedes las conozcan porque hayan ya utilizado, ¿ok? Así que vamos a completar, responder la pregunta. Si ustedes no pueden ingresar porque tal vez están desde el celular y demás, pueden colocar su respuesta también por el chatcito, ¿sí? Eso también va a contar, recuerden, es parte de la evaluación. ¿Ok? Muy bien, tenemos entonces aquí la primera pregunta. Vemos que ya hay 4 personas conectadas en el Slido. Muy bien, muchas gracias. A ver, los llamados en las citas. ¿Qué era el llamado? Recordemos el numerito, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden colocarse de acuerdo a lo que dice Vancouver? Recordemos que todo esto es lo que dice Vancouver. Muy bien, vamos por aquí, por el chat también. Todas es la respuesta. Gracias, gracias ahí, genial. Muy bien, me da gusto que se lleven de la sesión, muy importante, exacto, todas las anteriores. Las citas se pueden colocar en superíndice, que es el numerito así de forma exponencial, como habíamos dicho, o también pueden colocarse en paréntesis o en corchetes. Ok, así que la respuesta aquí era la clave D. Todas son correctas, muchas gracias. Gracias a las personas que lo pusieron por aquí y vamos a ver qué es las personitas del Slido, a ver qué nos han puesto. Y han sido 12 personitas que han colocado. ¿Okay? Entonces vamos a... yo voy a marcar también. Perdón. Ahí está, ¿no? Hay un 93% que ha colocado, todas son correctas. Probablemente nos hayamos dejado llevar por la emoción y recordábamos que no, la universidad utiliza, claro, la universidad ha definido, ha estandarizado, recordemos que se utilicen los paréntesis, pero lo que dice Vancouver es de que nosotros podríamos utilizar los paréntesis o el superíndice o los corchetitos, ¿sí? Entonces, muchas gracias a los que completaron esta preguntita. Vamos con la pregunta número 2, ¿ok? Por aquí. Ajá. Marquemos la respuesta correcta sobre las citas en Vancouver. ¿Qué es lo que ustedes creen? Como les dije, si pueden entrar al enlace, genial, sino también por el chatcito. ¿Ok? Eso también cuenta como participación. ¿Sí? Entonces, vemos a una personita conectada por el Slido. Bueno, ya son 2. Entonces, veamos. El Slido nos dice, marque la respuesta correcta sobre la citación en Vancouver. La número 1 dice, la cita está en el cuerpo del texto y nos guía hacia la referencia del documento que hemos solicitado. Y la alternativa 2 lo que nos dice es, la cita está al final del documento y menciona datos de el autor, título, país, editorial, año, publicación y demás. ¿Cuál es correcto? Coloquen ustedes la 1 o la 2. ¿Qué opinan? Pueden hacerlo por el audio también o por el chat, como lo vean más práctico. ¿Sí? A ver, ¿qué será? La cita, recordemos de la cita. Hoy día hemos visto full citas. La siguiente, vamos a ver ya la referencia. ¿Dónde normalmente se coloca la cita? ¿No? Se coloca en el cuerpo, como dice la alternativa número 1, o como dice la alternativa número 2, va al final. A ver, marquen número 1 o marquen número 2. Recuerden la cita, ¿sí? Hemos visto el numerito, la cita, el día de hoy. Genial. Entonces, ya podemos ver, exacto, ya podemos ver aquí la respuesta correcta. Y voy a marcar yo también aquí. La respuesta correcta era que la cita en Vancouver es el texto o el llamado que va en el cuerpo y que hace más bien guía o nos indica cuál es la fuente que hemos revisado, ¿sí? Entonces vemos que hay un 88% que justamente marcó esa opción,
¿ok? Y también a las personitas que pusimos por el chat, recordemos, siempre, la cita es lo que está en el cuerpito del texto, ¿no? Ya sea de nuestra tesis, de nuestro artículo. Mientras que lo que va al final de la tesis, lo que va en las últimas hojitas de nuestro artículo, es la referencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, espero que ya voy a dejar de compartir. Gracias más bien a las personitas que completaron el Slido y que han participado. Eso también es considerado como una nota de participación, ¿ok? Y obviamente, gracias. Uy, se dejó de compartir, perdón. Voy a regresar acá a compartir. Lo ideal más bien es que aprovechemos el tiempo para resolver el formulario que está disponible en el aula virtual. Al inicio de la sesión les decía que una forma como medirles ahora va a ser completando los quiz, como por ejemplo el Slido o la sopa de letras también. Esto es una actividad opcional si ustedes gustan. Hay una lectura, la cual les recomiendo revisarla y dejar su comentario en el foro, ¿ok? Y acá hay la primera actividad, ¿sí? Que esta sí es evaluada, ¿no? Al final ustedes cuando completen les va a dar su notita, ¿ok? Donde hay preguntas acerca de cuáles son los intervalos de citas y demás. Entonces, si no pueden entrar todavía al aula virtual porque tienen inconvenientes o no les carga y demás, les dejo aquí el enlace, ¿sí? Recordemos, están aquí preguntas que hemos visto a lo largo de la sesión, ¿no? Por ejemplo, cuando es lo amarillo, ¿qué es? Es un ejemplo de qué, de cita textual, de cita de paráfrasis, de cita parentética. Ahí ustedes marcarán, a eso sí, no les puedo dar las claves. Ustedes de aquí van a marcar cuál de todas pertenece. Recordemos los diferentes formatitos. Voy a hacerlo más grandecito. O también, ¿qué alternativa muestra un intervalo de citas? ¿Cuándo habíamos dicho que eran citas numerativas o consecutivas y cuándo eran por intervalo? Recuerden, marcan aquí la opción, ¿no? Correcta. Puede ser la opción 1, la opción 2, la opción 3. ¿Sí? Después hay otra pregunta que perdón, que indica el estilo de Vancouver establece qué y tienen ustedes que marcar la respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, hay una alternativa que dice que no lleva numeración, que debe de llevar el apellido. Ustedes marquen aquí lo correcto, ¿no? En el estilo de Vancouver se lleva notas al pie de página. Ustedes sabrán si es verdadero o falso. O de igual forma, si todos los documentos citados y no citados deben de colocarse al final como referencias, ¿no? También lo hemos visto, una preguntita y lo resolvimos. Y aquí debemos de hacer un ejemplo de una cita textual y de una cita de paráfrasis. Entonces, si nosotros completamos correctamente todos estos puntos, vamos a tener nuestra calificación de 20, ¿sí? Como está en formato por cuestionario, ahí mismo van a poder ustedes ver su notita, ¿sí? Entonces, revísenlo, por favor. Esto va a estar habilitado hasta el día martes, permítanme, martes 15, hasta las 23 horas con 59. Si tienen tiempo ahora, complétenlo. De paso que tienen la información fresca en sus cabecitas, pueden aprovechar para colocarlo de una vez, ¿no? Pero si por el momento no pueden, por favor tienen hasta el día martes, ¿sí? Después del martes ya la nota máxima ya no va a ser 20, se les va a quitar algunos puntitos, ¿sí? Por la demora. ¿Okay? Entonces, hemos acabado inclusive antes del tiempo, eso es muy bueno. Ya para la siguiente sesión probablemente sí nos demoremos un poquito más, ¿ok? Lo anticipo desde ahora porque el tema de las referencias sí es más larguito. Así que, por favor, aquí dentro de el aula virtual está publicada la PPT de citas que les he mostrado ahorita y la PPT de referencias. Por favor, vénganla leyendo, sobre todo para poder aclarar las dudas así puntuales que surjan y ir un poquito más rápido, ¿sí? Porque probablemente las 2 horas de la sesión nos quede cortas, ¿ya? Muy bien, entonces, antes de irme nada más y despedirme de ustedes, por favor, no se olviden
nuevamente, muy importante, completar el formulario de asistencia, ¿ok? Y también la encuesta del taller, ¿sí? Ambos formularios les acabo de dejar por el chat y también, por favor, toda esta información, tanto la grabación como las PPTs, como el formulario, el cuestionario, ¿no? Y demás tareitas están publicadas en el aula virtual. Ingresen aquí. Recuerden que si tienen algún problema, no les carga, no llegan a visualizarlo, por favor, comuníquense al chat de Hangouts, formación docente @continental, y por ahí les escriben sus casitos. ¿Sí? Entonces, eso ha sido todo de mi parte. Yo me quedo igual algunos minutos más, me voy a quedar hasta las 8 aquí por si tienen alguna consulta adicional, ¿no? Pero nuevamente darle las gracias a cada uno de ustedes por haber sido muy puntualitos, por ser muy dinámicos con las sesiones, ¿sí? Muchas gracias a todos. Entonces, por favor, repasen y nos vemos la próxima semana, ya saben, a las 6 de la tarde, por favor, también por aquí, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Estimados docentes, por favor, no se olviden completar el formulario de asistencia y también el formulario de satisfacción, ¿sí? Vuelvo a colocarles el enlace por aquí, ya que de esa forma el área de formación docente puede registrar su asistencia, ¿eh? Recuerden que dentro de 5 minutos se va a cerrar el Meet, así que por favor consideren los enlaces que les estoy compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. No se olviden completar el formulario.